Hola, ¿qué más, youtubers? Bueno, aquí tenemos el Samsung Galaxy Fame 6810. En este corto video les enseñaré cómo usar el GPS de mi celular, en este caso del Galaxy Fame 6810. Pero antes los invito a suscribirse a mi canal. Lo pueden hacer dándole clic allá abajito donde dice suscribirse, y de esa manera estar al tanto de todos mis videos. Dame preguntas, comentarios y sugerencias. Hay dos formas de utilizar el GPS. Una es teniendo en cuenta que debemos tener Wi-Fi o un paquete de datos, y es utilizando, obviamente, primero activamos el GPS. Activamos aquí el GPS. Estando el GPS, pues ya podemos utilizar el Google Maps. Vamos a ver dónde está el Google Maps. Aquí está la aplicación de Google Maps, y la aplicación lo que hace es utilizar el GPS en nuestro celular. Aparte de eso, necesita los datos, ya que si de pronto estamos en un sitio que no hemos estado antes, el GPS, el Google Maps necesitará descargar el mapa de su plataforma. En estos momentos aquí ya me está ubicando, ya tengo como una ubicación, y esto me ayuda de pronto a moverme por la ciudad. En el caso de que de pronto yo haya estado en otra parte lejana a mi ubicación actual, digamos que aquí ya me moví para Armenia, para el mapa de Armenia. Si yo quiero ubicarme rápidamente, le doy aquí en el circulito que está acá abajo, y de una rápidamente el mapa me lleva nuevamente a mi ubicación actual. Esa es la forma de utilizar el GPS siempre y cuando tengamos datos o Wi-Fi. La otra forma básicamente consiste en bajar una aplicación. Esta opción es, por ejemplo, en el caso de que vayamos al bosque o a camping o de paseo y por allá no hayan red Wi-Fi, o nuestro paquete de datos no esté llegando hasta por allá. Es muy importante tener un mapa de mano, y utilizando el celular, teniendo el GPS activado y habiendo descargado previamente esta aplicación, que únicamente pesa 300K. Lo que hace esta aplicación es darnos la longitud y la latitud, y también nos da información como de la altura a la cual estamos en el momento y en el lugar. Ingresamos a esta aplicación. Debemos esperar a que la aplicación haga una lectura de los satélites más cercanos. Normalmente, si estamos en un sitio descubierto, él puede utilizar los casi 10 o 11 o 12 satélites que están encima de nosotros. En este momento me dice que tiene una certeza de ubicación de unos cuantos pies, de 26 pies. A medida que este valor baje, quiere decir de que el valor va a ser mucho más exacto. Aquí debemos configurarle rápidamente. En este momento estamos en pies. Nosotros aquí en Colombia utilizamos como unidades de métricas. Vamos a poner todas en unidades métricas. Ajá, listo. Ahorita sí ya me dice que tiene una exactitud de 12 metros, es decir, un valor muy preciso. Si queremos saber en dónde estamos, le damos aquí el mapa, y él aquí rápidamente me da una latitud y una longitud, y que teniendo estos valores simplemente vamos al mapa de mano y ubicamos nuestra ubicación. Si le damos aquí en el 0, también nos da un valor aproximado de lo que es la altitud a la que estamos a 1000 metros. Esta es básicamente la altitud de Cali. También nos puede dar más información utilizando el acelerómetro del celular, como la velocidad. Básicamente estos son los valores más importantes que podemos utilizar del GPS. Eso fue todo por este video. Muchas gracias por ver el video, y los invito nuevamente a suscribirse a mi canal.